Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Y tú tampoco lo hagas. La Unión Europea mantiene a Panamá en la lista negra de paraísos fiscales por no cumplir con las normas de transparencia e intercambio de información fiscal. Así consta en la nueva actualización de la lista de jurisdicciones no cooperativas en esa materia y que está integrada actualmente por 12 territorios. En el 2018, Panamá fue incluido en la lista y logró salir de ella. Posteriormente, en febrero de 2020, volvió a ser incluida al considerar que el país no había cumplido todavía con las reformas fiscales a las que se había comprometido. Y este 22 de febrero, la Unión Europea publicó que mantiene al país en su temido listado, pese a que el gobierno ha alegado que se han aplicado todas las medidas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para mejorar la transparencia fiscal. En la página oficial del Consejo Europeo se explica que la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales sirve para hacer frente a lo siguiente. 1. Al fraude o evasión fiscal. 2. A la elusión fiscal, es decir, el recurso a medios legales para disminuir la deuda tributaria. Y 3. Al blanqueo de capitales, es decir, el ocultamiento de la procedencia de dinero obtenido ilegalmente. Con esta decisión, la Unión Europea deja claro que considera que el Istmo todavía no ha resuelto sus deficiencias en el sistema de intercambios de información tributaria. Para el abogado, político y ex embajador Willy Cochés, el que Panamá ingrese a esta lista negra se debe a la corrupción existente en los círculos políticos del país. Así se desprende de lo que escribiera en su cuenta Twitter. Leo textualmente. Nuevamente nos ponen en lista negra de Europa. ¿O es que creen que no ven que en Panamá no hay corrupción y cero transparencia? ¿O que cada día nuestra democracia se deteriora más? El mundo tiene los ojos puestos en Panamá y no es porque seamos un ejemplo a seguir. Bienvenido, doctor Cochés, pero antes unos mensajes. ¿Te estás mudando y no sabes a quién confiarle el traslado de tus cosas? Te lo tengo. Te recomiendo a mis amigos de Venbox Pty. Ellos te hacen la mudanza a cualquier parte del mundo. Preparan los embalajes a la medida de los enseres, se ocupan de tus muebles y de tu vehículo. Hacen todo el proceso de exportación entre aduana y puerto y organizan el 100% de la logística de tu mudanza para que estés tranquilo. Contáctalos a los números que ves en pantalla y recuerda, Venbox Pty. Envíos rápidos, seguros y confiables. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, te invito a unirte a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo entero. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com o descarga su aplicación en Google Play o App Store y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o lo pequeño que seas. Entra a Conexión V y crece con ellos. De nuevo, bienvenido, embajador. Un placer enorme tenerlo aquí en No Callaré. Y bueno, otra vez en la temida lista, otra vez considerado Panamá como un paraíso de lavado, digo, por estar en esta temida lista. Y usted con su crudeza, pues, le hace como un llamado al presidente Nito Cortizo. Yo quisiera que se extendiera en esto que usted ha dicho en su red Twitter. Mira, este asunto de colocarnos en las listas negras de Europa nos causa un gran daño y que yo como panameño lo resiento porque
Cuando uno va afuera y le ven el pasaporte de uno y dice Panamá, lavado de dinero, Panama Papers. No nos hemos quitado eso de encima. ¿Y por qué no nos los hemos quitado de encima? No basta con decir que se han cumplido las recomendaciones de los organismos internacionales. No basta con decir que se han aprobado leyes. Lo que a mí me parece es que las acciones que van de la mano de esas reglamentaciones que nos exigen cumplir no se han dado, como por ejemplo la unidad de análisis financiero, que es una unidad de investigación de los dineros que se manejan en el sector financiero en Panamá, sigue adscrita a la presidencia de la República, carece de toda independencia. Y a su juicio, embajador, eso debería estar adscrito a qué, o ser un organismo. Eso debería ser un ente totalmente independiente, pero hacerlo dependiente de la presidencia de la República se presta para muchas cosas, para mucha manipulación. Eso está integrado ¿por qué personalidades, por qué personas? Actualmente lo dirige David Sayes Torrijos, pero en el gobierno de Martín Torrijos, quien manejaba eso ha tenido problemas judiciales y en otros gobiernos ha ocurrido lo mismo, porque no es una oficina operativa, es una oficina política, no está dirigida por expertos que previenen el lavado de dinero, por ejemplo. Esa es la entidad que si tú depositas más de $10,000 en un banco en efectivo, tú tienes que llenar un papel, un formulario diciendo de dónde viene ese dinero, y todo eso lo analizan y lo verifican en la unidad de análisis financiero para determinar si la persona que está haciendo eso lo hace en forma habitual, para saber si eso puede ser lavado de dinero o no. Pero esa oficina no es una oficina independiente. Discúlpame que me interrumpa, porque es que, bueno, por lo menos a uno que no es panameño, a mí me costó horrores abrir una cuenta en Panamá. Hasta el tipo de sangre le piden a uno, prácticamente. Y el nombre de tu abuelita y de tu abuelito también. Y así como a ti te cuesta un mundo abrir una cuenta, hay otros que sin ningún problema te abren una cuenta. Entonces, eso lo saben las autoridades. Está ocurriendo con esto de la información financiera, está ocurriendo lo mismo que con las vacunas. Si tú eres del PRD, tú te puedes ir a vacunar donde quieras. ¿Por qué? Porque todos lo hacen con influencia. Entonces, ya vamos a entrar al tema de las vacunas, pero yo no quiero dejar de lado este tema de la lista negra, porque la pregunta que me viene a continuación es, ¿hay repercusiones jurídicas o legales? O sea, ¿en qué repercute entrar en esta lista negra o permanecer en esta lista negra? Repercute en el daño reputacional que como país recibimos. Los bancos en Panamá tienen mala reputación. Aquí se han ido bancos de Francia, por ejemplo, el Banco Nacional de Francia se ha ido de aquí. ¿Por qué? Porque las regulaciones en Panamá son diferentes a las regulaciones que se pactan en otros países o que se exigen en otros países. Entonces eso tiene un daño reputacional muy grande. Cada vez que, por ejemplo, es lo que le pasa a los venezolanos. Los venezolanos, por todo lo que ha pasado con los boliburgueses y todo lo demás, son ciudadanos que llegan o son clientes que llegan a un banco y los van a mirar con lupa. ¿De dónde usted sacó eso? Es exactamente lo mismo, es un daño reputacional que nos afecta tremendamente como nación. Usted sabe que yo a veces creo que al contrario, si llega una persona como uno que no tiene dinero, sino el dinero que tiene es ganado por el sudor de la frente, pues nos cuesta mucho que nos abran una cuenta. Pero le aseguro que cuando llegan esos boliburgueses a cualquier parte del mundo con mucho dinero, les abren la cuenta de una vez. Debe haber menos problemas. Oh, y los grandes bancos, mira los bancos que han sido condenados a nivel mundial, Deutsche Bank, HSBC, por estar lavando dinero, pagan unas multas elevadísimas, pero no pierden sus clientes. Entonces, pero ojalá que de verdad se pudiese, bueno, yo le hablo como abuela de 2 panameños, porque ya yo tengo 2 nietos panameños.
y yo lo que quiero es que este país brille y que de verdad, porque además es un país hermosísimo, ¿no? Entonces, ojalá que esto que está sucediendo se tome en cuenta. A mí me parece muy bien que usted le haya hecho un llamado al presidente Cortizo, pero le pregunto, ¿le ha pedido una cita, ha conversado con él? No sé, ¿ha podido explicarle algo, decirle, reclamarle? Mira, yo creo que este es un asunto que viene desde hace mucho tiempo atrás. No es la primera vez que esto ocurre, esto ya ha salido antes y mi posición frente a esto, que te quiero decir que es muy diferente a la de los abogados que dicen que yo estoy causándole daño a la reputación del país por estar apoyando estas medidas de Europa. Me parece que los que le hacen daño al país son los que utilizan los mecanismos financieros del país para abusar de ellos. Y aquí, por ejemplo, si yo siempre digo esto y lo he escrito repetidas veces en mis artículos de opinión, si yo fuera embajador de un país europeo, ¿yo qué voy a transmitir de lo que yo veo en Panamá? Desorden, corrupción, falta de transparencia. Aquí no se condena a nadie no hay ningún caso de alto perfil llamado a juicio. Entonces, ¿yo qué estoy transmitiendo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Lo que yo transmito. Y yo que transmito que Panamá no es un sistema que se puede confiar en él. Pero, Y embajador, eso es penoso. me asusta muchísimo porque eso mismo era lo que se veía en Venezuela, con excepción de no condenar a ningún corrupto, porque se había condenado al expresidente Carlos Andrés Pérez, que por cierto, por lo que se le condenó no tenía absolutamente nada que ver con corrupción, todo lo contrario, había sido, y eso es históricamente probado, había sido para ayudar a Centroamérica y particularmente a Nicaragua en la lucha por la recuperación de la democracia. Así Pero, es. pero me preocupa enormemente que usted me diga esto porque son los síntomas que vivía mi país y llegó Chávez. Que llegó Chávez con un discurso anticorrupción, igualdad, justicia social, y mire cómo estamos ahorita, por todo el mundo regado, incluso con mucho dolor se lo digo, rechazados por algunos. Así es. Yo no voy a decir que Panamá, porque por una diputada yo no voy a decir que Panamá, pero lo que ha pasado en Perú con los venezolanos, lo que está sucediendo en Chile, lo que pasa en Ecuador. Entonces me preocupa que usted me diga que ve esos síntomas, porque entonces ¿hacia dónde va Panamá? Bueno, yo eso lo he repetido hasta la saciedad. Nosotros, si seguimos así, vamos camino a un escenario parecido al de Venezuela y no nos estamos dando cuenta. Lo que pasa es, y como se lo dije a un alto funcionario del gobierno precisamente esta tarde, en el asunto de Venezuela y de todo esto de las listas, hay un trasfondo y es que hay muchos panameños con negocios en Venezuela, muchísimos intereses de personas que inclusive han sido presidentes de la República, como Martín Torrijos, que mantienen unos lazos muy grandes con Venezuela, y entonces ellos van a preferir sus negocios a cualquier cuestión ideológica o de principio. Es una pena decirlo, pero es así. Embajador, usted me perdona, pero yo soy periodista. Usted me acaba de decir, hablé con un alto funcionario del gobierno y le dije esto. ¿Nos puede decir qué alto funcionario es ese? No, Sí, porque no estoy autorizado, pero ¿es sí de muy alto nivel? de muy alto nivel. O Sí, sea, que sí se comunica usted con el y gobierno. yo tengo mi manera de comunicarme, me escribo constantemente con el presidente y le hago saber mis apreciaciones, a veces me acusa recibo, a veces simplemente las ignora, pero yo si tengo un problema en la vida es que yo digo las cosas y que no me importa sobre qué tema tengo que hablar, lo digo. Fíjese que usted me dice que hay personalidades que tienen negocios en Venezuela y hay un personaje que se llama Alex Saab, que está preso en Cabo Verde, que también tenía compañías en Panamá y que tiene que ver con todo este mundo de los CLAP. Mira, yo denuncié que Alex Saab probablemente se conectó con Chávez a través de Panamá. Inclusive, en mis investigaciones, llegué a pensar que también le habían dado la nacionalidad panameña a Alex Saab, que tenía cédula. Sin embargo, pude averiguar que no fue así.
O sea, porque este señor ya tiene la nacionalidad venezolana, la colombiana, la libanesa, no sé, sabrá Dios, De una isla. sí, de una isla. De Sí. repente tenía la panameña, pero no fue así. Mis investigaciones me revelaron que no era así. Sin embargo, yo he escuchado de la relación de algunos empresarios aquí, cuyo nombre no voy a mencionar, con Alex Saab. E inclusive me han casi que asegurado que Alex Saab se conecta con el gobierno venezolano a través de Panamá. Puede ser, no es un secreto que Martín Torrijos al lado de Rodríguez Zapatero y de Leonel Fernández fue un trío de expresidentes que ayudó a mantener, al igual que lo fue Ernesto Samper a través de la UNASUR, a fortalecer y a mantener el régimen de Maduro. Así que esas son cosas que también se observan a nivel global. O sea que yo le quiero preguntar, porque el PRD, yo me reviso constantemente la lista y está inscrito en el Foro de Sao Paulo. Bueno, sí, está inscrito en el Foro de Sao Paulo, al lado de los grupos guerrilleros y de los grupos comunistas de América Latina, y como si fuera un honor estarlo. Sobre todo, esto hay que mirarlo así. El partido del presidente Laurentino Cortizo es el PRD. Si la gente hubiese conocido de esa situación, o sea, del poder que el grupito ese de izquierda marxista, que son marxistas de caviar, porque yo no creo ya en los comunistas de verdad como los comunistas de la revolución bolchevique, sino que se aprovechan de estas situaciones para lograr sus apetencias ideológicas adornadas con mucho dinero y muchas prebendas, verdaderamente estaríamos en otra posición. Yo creo que esto le hace mucho daño al país, porque Panamá está demostrando que por un lado tiene una cancillería, pero por otro lado tiene al partido dirigido por personas vinculadas con Nicolás Maduro. Entonces, yo estoy seguro de que Laurentino Cortizo no hubiese ganado las elecciones si esto se hubiera conocido en tiempos de las elecciones. Y hay una experiencia. En el año 2009 se decía que Balbín Herrera, la candidata del PRD, que tenía el 45-55% de apoyo popular en las encuestas, Martinelli tenía el 15%. Sin embargo, apenas se fue conociendo su vinculación con la ex senadora colombiana Pilar Córdoba, se fue conociendo su vinculación con los chavistas, y que inclusive es posible que recibió ayuda de los chavistas, como Chávez dio dinero al Perú, a Colombia, a Humala, a Petro, etcétera. Ella se desvaneció como candidata y el PRD quedó muy mal parado en esa elección. Entonces, puede ser que aquí no se hubiera votado por Laurentino Cortizo. Bueno, esas son cosas que no vamos a saber nunca, embajador, porque, bueno, porque no pasaron, porque no lo No pasaron, así es. Pero lo que yo sí le voy a decir es que lo que yo siento en este país donde estoy viviendo es que hay una disconformidad, hay un enojo del pueblo con el actual gobierno. Cosas, por ejemplo, como aquí nadie explica nada, aquí hay un silencio absoluto de todo. Aquí, mira, usted conoce su país mejor que yo, pero aquí la economía está por el suelo. La gente ha perdido mucho, se han perdido empleos. Claro, producto de la pandemia entendemos mucho de esto, pero es que venía así desde antes y nunca logró subir un poquito, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, y déjame ponerlo en mis palabras para que no digan que porque tú eres extranjera te metes en cosas que no te competen, pero yo hago mías tus palabras. Hoy, por ejemplo, la renuncia del procurador de la Nación, de eso quería hablar. una renuncia, a mi juicio, producto de un acto soberano de cobardía, porque a estas alturas que él venga a decir que él perdió la intimidad de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su papá, de su mamá, de su abuelito y de su abuelito, y él no sabía a qué se metía, o acaso él iba a ir
a un baile de debutantes, a disfrutar del baile y a tomarse una copa de champaña. No, él iba a trabajar en un potro difícil, sobre todo que venía ya de la procuradora Porcel del gobierno de Varela. Entonces, que nos venga a decir que él, por asuntos familiares, él se va. Y lo peor de todo, en un acto informalísimo, porque ni siquiera se puso corbata para hablar ante los medios, dice que él se va con la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué deber ha cumplido él? Si el deber cumplido de él lo puede decir, lo hubiera podido decir al cabo de 5 años. Simplemente le salió huyendo al toro. Bueno, dicen, lo que se especula es que renuncia precisamente porque su cargo está íntimamente relacionado con el cuido, la responsabilidad con la niñez panameña. Y bueno, sabemos del escándalo que hay ahorita en los medios de comunicación sobre los albergues. Entonces, así es, una cosa que no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna explicación, y donde deberían, no me pidas que te diga nombre porque no lo voy a hacer, deberían estar metidos mucha gente importante, porque esa gente que tiene ese tipo de generaciones sexuales y pedofílicas, son gente que quizás lo han probado toda en la vida y entonces se aprovechan de sus posiciones de poder para hacer estos abusos. Yo soy el primero que voy a criticar si aquí hay algún religioso, porque se está diciendo que hay religiosos que embarazaron a niñas y que después fueron abortadas. Sin embargo, que se sepa todo lo que se debe saber. A mí me encantaría, yo le comentaba hoy a una persona que yo estoy buscando el informe, he tratado de conseguir el informe, por supuesto, a través del internet de 700 páginas que dicen que hay un informe de 700 páginas y a mí me encantaría que fuera público, porque uno cuando dicen que los menores o cualquiera ha sido violado, violentado en su intimidad, pues uno quiere saber quiénes, quién lo dice, las pruebas que hay para ello, ¿verdad? Porque eso, así se hace una investigación. Pero entonces ahora suman a los religiosos. Yo oí al presidente Cortizo decir que aquí no había ningún religioso inmiscuido. Yo no sé si los hay o no los hay. Yo quisiera ver el informe y ver qué nombres están siendo investigados. El problema que se da en Panamá, Nito, es el siguiente. Ajá. Que ante la falta de información que se da, se tejen todo tipo de conjeturas. Mira tú que ya renuncia el procurador y al instante se dice que es porque descubrió que hay gente muy importante metida, que le conocen a él sus debilidades y lo amenazaron y chantajearon para no decirlas. Yo no sé si eso es verdad o no, pero la falta de información del gobierno, que tiene una comunicación horrible, origina todo este tipo de reacciones. La gente empieza a inventar, y ahora con las redes sociales más todavía. Claro, pero sería importante, por eso le digo, ¿cómo hace uno para hacerse de ese informe de 700 páginas en el cual supuestamente esta comisión de la niñez, de la familia, se está basando? Yo quisiera leer el informe. Yo me imagino que pronto va a ser el público porque aquí los medios son muy incisivos en eso y yo me siento muy orgulloso porque la que descubrió eso fue una alumna mía, te advierto. ¿Ah, sí? La diputada suplente Walkiria Sandler. Y eso a uno le da cierta satisfacción porque aprendieron a hacer bien su trabajo y sin temor a las represalias, porque aquí debe haber mucha gente que no quiere que esto salga a flote. Ojalá, digo, la renuncia del procurador, vuelvo y te digo, es un acto de soberana cobardía de salir huyendo en medio de un fuego. Es como que ahora Cortizo diga, señores, yo renuncio a mi cargo de presidente porque me di cuenta que esto era mucho más grande de lo que yo esperaba. Y mi familia se hace, oiga, pero si usted aceptó eso es porque usted quería hacerlo. ¿No? Digo, esto no tiene lógica. No tiene lógica. Ya para redondear, embajador, porque sé que está apuradito, que abrió un huequito en su agenda. Hay dos temas que de verdad me preocupan, pero voy con este primero. Yo sé que es un tema muy delicado, pero ¿cómo hacemos para que se entienda
que así como hay venezolanos buenos, hay venezolanos malos, hay panameños malos, hay panameños buenos, hay costarricenses buenos, hay costarricenses malos, pero que el venezolano que llegó a Panamá, en su inmensa mayoría, llegó buscando una oportunidad de vida, porque en Venezuela no la tenía. ¿Cómo hacemos para parar desde organismos importantes del país esos discursos que de verdad nos causan una herida profunda a los venezolanos en el corazón? ¿Cómo hacemos para pararlo? Mi opinión muy particular frente al caso. Entre más importancia se le den a esos discursos xenofóbicos, más discursos xenofóbicos van a generar. Para mí es muy difícil decir cuando me están atacando, oye, guarda silencio. Pero uno con la piel curtida, con tantos años de política, a veces eso es lo mejor que se puede hacer. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo acudí a ver al general Noriega estando preso y lo llevé a, obtuve con Álvaro Alvarado en Telemetro que lo entrevistaran y pidiera perdón, que yo estaba ahí con él. De una vez dijeron que a mí me habían pagado $3 millones. Y entonces, ¿yo qué hice? Yo escribí un artículo sobre eso. ¿Por qué? Porque yo no le iba a dar importancia a eso. Y me lo hice en un son de que yo no solamente me habían dado $3 millones a mí, sino que yo le había dado $800,000 a Álvaro Alvarado por esa entrevista. O sea, esas son cosas que uno no le da importancia. Primero porque te dañan a lo interno y segundo porque en la medida que uno ignore a esas personas, en la medida que tú le quitas el argumento, en la medida que tú los enfrentes, en la medida que tú le das gasolina. Lo entendí perfecto. Entonces voy a la última pregunta que ya la tocamos. ¿Cómo hacemos para que la comunidad internacional, incluida Panamá, entienda que los venezolanos seguirán saliendo con o sin papeles, seguirán tratando de entrar a otras fronteras con o sin papeles, legal o ilegalmente, porque están huyendo de un genocidio que hay en mi país? ¿Cómo hacemos para que la comunidad internacional entienda que la única manera de que esto pare es que Maduro salga de Miraflores? ¿Cómo hacemos para que la comunidad internacional latinoamericana entienda que o salimos de este problema en que se ha convertido el socialismo del siglo XXI, que está en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, entró de nuevo en Bolivia, está en Argentina, va caminando hacia Chile, puede entrar a Colombia y quién sabe cuándo llegará a Brasil, pero que ya tocó también a los Estados Unidos, que está en España? ¿Cómo hacemos para que entiendan que esto es una lucha entre la libertad y el totalitarismo, entre el bien y el mal? ¿Cómo hacemos? Y que solo no podemos. No, definitivamente que solo no pueden. Y en la medida que obviemos mirar el problema se va a poner más grande, se va a agigantar, porque los venezolanos, como tú dices, van a seguir saliendo. Y no van a seguir saliendo como ahora, van a seguir saliendo en forma multiplicada, porque la situación de Venezuela es de hambruna total. El 95% de la gente que vive en Venezuela no tiene que comer. Entonces son situaciones que nosotros debemos mirar. Definitivamente que la pandemia, la atención de la pandemia ha hecho que nos olvidemos de ese problema, pero ese problema se va a agrandar. Y en la medida que actuemos todos juntos, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos, la Unión Europea, en la misma medida que a través de la presión y a través, no creo que va a llegar nunca una intervención armada, pero no sé qué hacer, porque con este señor tú no te puedes sentar a negociar, porque es como que vas a negociar con el que te tiene secuestrado a tu hijo y te dice, yo te tengo a tu hijo secuestrado, pero negociemos primero las condiciones y yo te devuelvo a tu hijo cuando me dé la gana. No, eso no puede ser. Entonces, verdaderamente que es preocupante. No le estamos prestando atención a un problema que cada vez va a ser peor. Y que cada vez va a afectar a la región. Por supuesto, les afecta más a Colombia, les afecta más a Brasil, pero también nos afecta a nosotros. Tenemos el flujo migratorio a través del Darién.
Tenemos llegando venezolanos, tenemos llegando africanos, tenemos llegando de muchos lugares. Y Panamá, al igual que todos los países, tiene ese problema. Ojalá que nos demos cuenta de que el problema de Venezuela no es un problema de Venezuela, es un problema de todos los países de América Latina y del mundo. Sí. Embajador, qué placer tan grande, de verdad. Primero verlo, porque con la pandemia nadie se ve. Y segundo, poder conversar abiertamente, sin tapujo, sin cortapisa. De verdad que es un placer enorme contar con usted. Y bueno, muchas gracias, Nito, un placer. Yo se lo he dicho personalmente, en nombre de todos los venezolanos, yo le agradezco a usted que siempre ha estado tan pendiente de esta comunidad, siempre al lado nuestro, entendiendo nuestros problemas, nuestras angustias. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y gracias por darme esta entrevista. A la orden siempre. Saludos. Gracias. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.